A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y auditores que nos acompañan en nuestro programa cultural y literario Palabras Peligrosas, que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SEC, Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, y Signo Editorial. Yo quiero comentarles que en esta ocasión vamos a tener un programa muy especial porque este espacio ha sido solicitado a gran honra para nosotros, para presentar un libro. Es un libro de poesía y su autor es Camilo Godoy Pichón, nacido en Santiago en 1991. Es autor de 3 libros de poesía: Alzamientos en el 2019 con Signo Editorial, Punta de Lanza del 2022, Buenos Aires Poetry, y Los Ejecutados de San Gregorio del año 2023, Camelot, editorial Camelot. Comenzó a incursionar en la poesía en el año 2006 a partir de talleres literarios con Luis Alberto Tamayo, Gonzalo León, Jaime Pinos y José Ángel Cueva. Sus poemas han sido incluidos en revistas nacionales e internacionales y suelen abordar temáticas sociales, políticas relativas al Chile contemporáneo. Bueno, primero que todo, gracias Jorge por tus palabras. Damos la bienvenida a Camilo, damos la bienvenida a Laura Panizo, damos la bienvenida a Bernardo González Kaufman, quienes nos acompañan hoy para presentar el libro Los Ejecutados de San Gregorio de Camilo. Este libro es un libro de poesía, es un libro que se hace cargo de un periodo muy doloroso para la historia de nuestro país, en relación a lo que fueron los primeros ejecutados, ni siquiera podríamos decir políticos, de 1973, porque muchos de los primeros asesinados por la ocupación de la dictadura fueron ni siquiera personas de filiación política, ¿verdad? Fueron muchos pobladores en los inicios. Y Camilo hace esta excavación histórica a través de la poesía, y nos honra mucho, Camilo, que podamos presentar este libro en este espacio. Nos gustaría partir con Bernardo sobre su apreciación, sobre lo que él destaca o releva de esta obra, que a mí en lo personal me gustó mucho. Esto parte más o menos el año 19, cuando Jorge me hace llegar Alzamiento, un poemario que me gustó mucho, y me pidió una reseña, así informal. Y yo le envié la reseña a mi querido amigo Jorge, del trabajo de él confío mucho, un hombre serio, responsable y muy talentoso. Y en función de esa reseña, me imagino ahora, Camilo me hace llegar su libro Los Ejecutados de San Gregorio, que también me gustó mucho. Y a este libro, ¿no es cierto?, también le hice un apunte así, con mucho cariño, y Camilo me pidió si lo podía presentar en esta oportunidad, y yo encantado. Sí, le hice ver que tenía problemas con la tecnología. ¿Te acuerdas? Creo que te dije, la tecnología me pilla. Jorge también sabe, porque me ha invitado en muchas ocasiones y no puedo participar, porque ahora sí estoy haciendo este esfuerzo. Pero la poesía supera todos los obstáculos. Y voy a leer entonces esa pequeña reseña con mucho cariño. Mucho gusto conocer a Laura Panizo y a Gabriela Paz Morales, que no he tenido gusto de conocer. Y a ti tampoco, Camilo.
y me gusta mucho estar acá contigo. Con mucho cariño voy a leer esta reseña. Bueno, Jorge no lo saludo porque Jorge siempre en mi corazón, pues él sabe. Y conversamos y bromeamos toda la semana. Bien, no sé si se escucha bien. Sí. ¿Se escucha Habla bien? un poco más lento, Bernardo. No te apures, lento. Perfecto, Jorge. Estoy como maestro de la voz. Bien. Entonces, Los Ejecutados de San Gregorio, poemas de Camilo Godoy Pichón, Ediciones Camelot América RSL Santiago de Chile 2023. Y si ya no estamos, ¿quién habrá de recordarnos? Por Bernardo González Kopman. Este breve e intenso libro recoge las voces de dos vendedores ambulantes de dulces y confites, de un aprendiz de carpintero, de un ciudadano vietnamita y de un estudiante de enseñanza media, las cuales se intercalan en un diálogo cada vez más lúcido, tierno, íntimo y entrañablemente humano, en un contexto dado solo semanas o meses después del golpe. Son las voces de 5 muchachos de la población San Gregorio, la primera villa social del país, que serían ejecutados el 27 de noviembre de 1973 a las 4 a.m. en la parcela número 38 del Cajón de la Rayán. Ellos, durante los primeros días de dictadura, aún no sospechan la envergadura de la crueldad de los agentes del Estado, que pronto los van a detener, torturar y acribillar. Suben a la micro varios amigos conocidos. Algunos venden remedios, otros venden maní salado. Qué bueno es ser joven todavía y respirar este aire puro que va quedando. Pero el ambiente ya hiede fuertemente a pólvora, a desgracia. Antes del crimen, ellos fantasean sobre sus vidas extremadamente jóvenes, salvo la del ciudadano vietnamita que bordea los 40 años. Juegan dominó, pichanguean en canchas de tierra con pelotas de trapo, pasean con sus cachorros por los sitios seriazos. Adiós, chico de mi barrio. Me imagino que alguien me dice cada tarde al volver a casa. Se imaginan regresando cansados pero felices del trabajo, saboreando un almuerzo. Lo que más disfruto, ver a mis hermanos cantando y riendo por el barrio. Sin embargo, la hora se acerca, merodea, vigila, nos huelen y nos marcan como si fuéramos carroña. ¿Qué ven de nosotros cuando nos miran? Prontamente se percatan que todo va cambiando alrededor. La música, el toque de queda, disparos en la noche, las costumbres, el amor. Camino por San Gregorio con Juan Meyer. A veces uno tiene que pasar rápido por acá, cerca de la subcomisaría. Dicen que es peligroso para los jóvenes como uno. ¿Y qué cresta hemos hecho nosotros? ¿En qué lío nos hemos metido solo por ser del barrio? El círculo de la represión se va estrechando. Desaparecen algunos compañeros de curso. No ha pasado ni un mes del golpe y ya están viniendo los pacos a buscarnos como si fuéramos frutillas o papayas o cardos a nuestras casas. El otro día escuché el ruido de balazos más cerca de lo habitual. Los muchachos, aunque se empiezan a preocupar seriamente por la situación del país,
insisten porfiadamente en enamorarse, en pololear, en hacerse grandes. Unos a otros se preguntan candorosamente si alguna vez has visto el cuerpo blanco de una mujer sin ropa. Enternecen estos versos, estos poemas en la misma medida que indigna saber el destino que tuvieron muchachos tan sanos, buenos y limpios, que pronto serían cazados como pájaros, solo por el hecho de ser jóvenes y pobres. Dadas así las cosas, poco a poco e inevitablemente por respeto a sí mismos y al pueblo que los vio crecer, se van incorporando a la resistencia. No necesito nada más que saber esto. Antes vivíamos tranquilos, ahora hay que aprender a defenderse. Así crece el compromiso por preservar la vida, no sin tremendos temores que van a invadir el subconsciente de los habitantes, de los hablantes en forma de pesadillas. La voz de mi mejor amigo diciéndome que por favor me cuide. Intento mirarlo bien y no tiene ojos, ni nariz, ni boca. La suerte ya estaba echada y de un día para otro se desencadena la redada, la matanza y las voces que nos maravillaron con sus travesuras, confesiones, recelos, utopías y esperanzas en estas páginas llenas de la más noble humanidad se apagan indefectiblemente. Al terminar, el autor deja un desafío pendiente: no olvidar ni el nombre, ni los sueños, ni el sonido de las risas de aquellos que cayeron acribillados por amar al prójimo y nunca fueron encontrados, ni perdón ni olvido. Así sea. Talca, 8 de mayo del 2023. Texto escrito por Bernardo González, que ha tenido dificultades con su sonido y no podía leerlo él. Maravilloso texto de Bernardo. Le hace juicio al libro de Camilo. Jorge, ¿vas a presentar a Laura? Laura, tú me vas a disculpar, Laura. Sé que tú te dedicas al trabajo de investigación de crímenes violentos ocurridos en este periodo reciente que nos toca vivir. Y sé también que te dedicas un poco a la enseñanza, a la educación, y que eres poeta. Pareciera que ser poeta es lo más importante. Sí, bueno, entonces, de ese modo yo te agradecería mucho si tú quieres agregar cualquier cosa, dilo nomás, respecto de tu currículum o de tu historia. Gracias. Gracias, Jorge. Solo agregar que soy antropóloga, además de poeta, y agradecer este espacio, agradecerle a Camilo que me haya invitado, agradecerle a Bernardo el texto que acabamos de escuchar. Me gusta cómo complementa lo que voy a decir. Está bueno eso. Y me gusta mucho. Y bueno, la estoy pasando muy bien y son espacios que disfruto. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Dice Camilo que las cosas de los barrios, las poblaciones, los lugares, llevan los nombres de ellos como una sombra. Camilo levanta esas sombras para hacerlas poema. Y en esa conversión, transición, Camilo se esfuerza por encontrar las bisagras, la juntura de las cosas, de las experiencias y los lugares. Las bisagras que, como lo hacen los maestros en la madera, en el libro de Camilo ligan a la poesía con la acción política.
Y entonces se pliegan en un oxímoron la música y el olfato, la violencia con el amor, los pacos con los cabros y los trabajadores, la soledad con la familia, las pesadillas con los sueños. Y en esos pliegues, donde sobresalen la humildad y la pobreza, se teje un proceso para humanizar lo deshumanizado. Camilo humaniza, con versos, lo que otros hacen con rituales, velas, fotografías. Humaniza con la palabra, lo que nunca debió vulnerarse en aquel tiempo en donde la violencia y la muerte cambió el clima de la primavera para siempre. Conecta las historias de otros con las suyas, para que los que se fueron no se vayan y los que quedaron queden con ellos. Camilo tiene, como ellos, sueños sencillos, en papeles de dulces. Nos invita en este libro a hacer ruido con esas envolturas para despertarlos. Los invito yo a transitar el libro, porque cuando terminen de hacerlo, van a tener que sacudirse el polvo de los hombros y de las puntas de las pestañas. Pero así, empolvados de imágenes de tierra, de campos de fútbol y de concentración, de canchas que se quiebran y pelotas perseguidas por el miedo, podrán recoger los nombres que, habiendo sido levantados por Camilo de las sombras, quedarán en sus manos para que trasciendan. Porque, ¿por qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, preciosa presentación. Damos la bienvenida a las palabras de Camilo. Camilo, queremos escucharte, cómo surge este libro, por qué, cuál fue la pulsión de escribirlo, cómo llegas a publicarlo con una editorial española, cómo ha sido este proceso de publicación, donde podemos encontrar el libro y queremos escuchar algunos poemas. Camilo, dame un segundo, por favor. Al tiro, tú tienes la palabra. Solamente quiero agradecer a Laura, me parecieron sus palabras muy, muy cercanas, muy hermosas, muy sentidas. Y quiero aprovechar de decir algo que casi se nos escapa, que es la presentación de Bernardo González Koopman, poeta, enorme poeta, gran amigo mío, profesor de historia en Talca, y además también muy cercano a estos temas. Yo recuerdo ahora un poema que le escribió muy hermoso a un profesor fusilado. Muchas gracias, Bernardo. Muy bello texto también el tuyo. Ahora, Camilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar, digamos, poder sostener una conversación con todos ustedes, a quienes admiro. El texto, bueno, y agradezco mucho nuevamente digamos, el texto que dedicó Bernardo y que había oído ya, digamos, y que había leído y el que ahora tengo la oportunidad de escuchar, digamos, de primera fuente de Laura, que obviamente me genera mucha emoción. Así que muchas gracias a los dos por ese gesto de también tomarse el tiempo de cantar el poemario y hurgarlo, como me señalaba, excavarlo, digamos. Entonces, en relación a lo que me preguntaba Gabriela, es un texto que comienza a producirse en octubre del año pasado. Yo tuve la oportunidad de vivir, digamos, casi toda mi vida en una población que estaba, digamos, al lado de donde ocurrió todo esto, y nunca supe mayor información. Para mí solo era como un lugar peligroso que decía que no había que ir. Eh, pero claro, digamos, una vez que cambia la dictadura, la configuración de lo que significa San Gregorio se transforma mucho hacia lo que pasó después con otras poblaciones de Santiago, la pobreza, la marginalidad, la droga.
y se, digamos, se diluye o se destila todo ese componente político que estaba detrás, ¿no? Entonces, tengo acceso a estos archivos en octubre, como había señalado, y comienzo a buscar un poco más para esclarecer qué fue lo que ocurrió, porque fueron varios los ejecutados, precisamente eran lugares que a mí me hacían sentido cercano, porque me había tocado desde niño incluso ir a jugar ahí, o sea, pichanga, jugar a la pelota ahí, entonces chocante saber qué es lo que ocurrió en todos esos lugares, y también chocante saber como la poca información que había, y el sesgo de clase que a veces hay en estos temas, lamentablemente, aún en cuanto a que muchas veces cuando hay muertos en zonas periféricas o en zonas, digamos, de la ciudad que son pobres, suele haber bastante menos información, o las muertes son tratadas de una manera mucho más anónima. Entonces, también estaba como esa deuda encima, y la necesidad también de cierta manera de hacer algo para tratar de atender a esa deuda en cierto punto, por lo menos humildemente. Entonces, así es como empieza a gestarse el libro. Empiezo a leer bastante material de archivo, sentencias, condenas, cosa que nunca había hecho en un proceso poético anterior, y que me parece muy, de un punto de vista creativo, muy interesante. Y empiezo a acceder al material de la época, a las canciones que se escuchaban en la época, para tratar de empaparme un poco más, y trato de dar con los familiares de víctimas, pero lamentablemente no puedo, porque no existen archivos, no encuentro, y en las condenas, las sentencias, las direcciones que encuentro, básicamente cuando voy a visitar no aparece nadie con los nombres de los registros que existían. La comuna de La Granja, todo esto se subdividió en el año 85, entonces hubo como una especie de fragmentación del territorio. Entonces, a partir de eso se va generando este poemario. Obviamente, todo este es como el proceso externo, pero el proceso interno es súper emocional, y de tratar de conectar, digamos, con las experiencias, digamos, más allá de la muerte misma, tratar de darle un sentido protagónico a lo que fueron esas vidas, vidas que además son quizás distintas a las que a mí me tocó vivir, ¿no? Como joven de la misma comuna, porque muchos de ellos eran aprendices de mueblistas, o la mayoría de los que yo vi los archivos eran solteros, eran chicos que eran vendedores ambulantes, estaban muy asociados a la vida, a la informalidad. Entonces, también una forma como de tratar de acceder a qué cosas le habrá gustado a esos chicos hacer, a esos jóvenes, y qué habrán disfrutado, qué habrán soñado, cómo se habrán enamorado, etcétera. Entonces, para tratar como también de rescatar en cierto punto la experiencia misma, más allá de lo que ocurrió después. Claro, porque tú tratas de tomar la voz de estos chicos en los poemas. Debe haber sido un proceso muy intenso a nivel emocional, configurar esa mirada. ¿Cómo fue para ti, Camilo? Sí, o sea, en verdad tuvo muchos cuestionamientos previos, porque yo la verdad no sabía si era muy ético ponerme en la posición poética yo de tratar de dar como cierta cabida a estas voces, ¿no? Entonces en un primer momento me cuestionaba si era como lo más adecuado, y por eso traté de agotar este espacio de contactar a familia, pero como no pude, dije ya, este es el registro que me es más natural a mí. Claro. Es tan natural como lo natural que puede haber sido para estos jóvenes haberse ido a jugar una pichanga un día domingo, así que tampoco puedo rebelarme contra eso, sino que más bien tratar de articular algo a partir de eso, y el resto disfrutar, escribiendo lo bonito que uno podía intuir, que estaba ahí en las canciones. Pude papar un poquito de cuáles eran las canciones que se escuchaban en la época, así que eso también fue súper interesante para empezar a nutrir como más emocionalmente el poemario. Claro. Y obviamente, sí, obviamente el tema del contexto histórico que también está ahí. Claro, tú armas como un paisaje vivencial. Esa es mi sensación a través de distintas voces.
y transportas al lector a esto y genera algo muy fuerte a nivel de tono, en el fondo, en la lectura. Nos encantaría escuchar algunos poemas, Gracias. Camilo, si nos pudieras leer. Sí, encantado, muchas gracias por el comentario. Bueno, voy a leer algunos de los poemas que me parece tienen un significado especial para mí. Si se fijan, probablemente se fijaron, pero todas las referencias musicales que hay en el poemario están cifradas dentro de los años correspondieron a la juventud de estos chicos, ¿no? De los jóvenes. Todos son canciones que sonaban entre el 70 y el 73. Entonces también tenía esa intención, como dar la atmósfera. Entonces voy a leer algunos poemas. Bueno, el primero no tiene nombre, pero sí, bien, cada uno es súper identificable. He escuchado que en la subcomisaría el capitán y el teniente coronel hacen y deshacen con los cabros como uno. Los cabros que miran al Tata por la TV. Vivir acá es nacer con napalm, nacer pobre en el pináculo del imperialismo. Ellos sintetizaron nuestros periódicos con su propaganda. Si ellos son el enjuague bucal que nos disuelve, nosotros somos la síntesis de jugos gástricos, diluyendo las caras de nuestras madres y nuestros padres en rostros y pronombres indefinidos. ¿Qué son para el gobierno republicano de USA, Vietnam, Chile, la Escuela de las Américas? ¿Conceptos intercambiables? Vivir acá es crecer con los jóvenes de Palestina. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cuándo le han preguntado a los asesinos cuál es su afiliación política? Otro más. La cita dice: si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Tormenta, adiós chicos de mi barrio, 1971. Las micros amarillas y blancas, las Chevrolet Opala o C10, negras y blancas. Todo es monocromático y bicromático en nuestras poblaciones. Adiós, chico de mi barrio, imagino que alguien me dice cada tarde al volver a casa. He escuchado tanta cosa terrible. A los cabros los meten a los calabozos, a algunos los matan ahí mismo en sus casas en la noche, a otros los llevan a peladeros. Sus partidas de defunción sin ninguna claridad respecto a dónde específicamente fueron fusilados. Mi amor es un amor de antes de la guerra para saberlo. La cita de Joan Manuel Serrat, La mujer que yo quiero, 1971. Antes de irte en la noche, por favor, dame un último beso. Te extraño en medio de estos paseos peatonales construidos a escondidas de quienes ilegítimamente nos gobiernan. Te extraño cuando veo tus fotos sobre los letreros de los almacenes y de las portadas de los diarios, que en unos años más se pondrán amarillos. Quiero invitarte a comer chocolates debajo del Cerro Santa Lucía y que la vida nos permita amanecer todos los días juntos. ¿Puedo leer un par más? Por supuesto. Gracias. La cita dice: la patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile. Inti Illimani, Canción del Poder Popular, 1970. Que nosotros seamos las espinas de los pescados que comen en sus banquetes. Que nosotros seamos la discusión de los generales con sus familias luego de la sesión de torturas. Que nosotros seamos el Parkinson y los delirios constantes, la muerte súbita por asfixia de los dictadores. Que nosotros seamos los nombres de las calles por las que jugamos y cantamos. Y el último que quiero leer es este. Último poema de la autora, sus retratados en el libro. Leo las noticias y ahora dicen: Héctor Oces Yáñez
el asesino de los jóvenes de la granja es un pobre señor de 85 años de edad, siendo que hasta el 2020 figuraba como vicepresidente en la CIR-JOCAR, Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros en Retiro. El 5 de mayo de 2022, estando prófugo de la ley, participara en la conformación legal de dicha multigremial, codeándose los últimos años con las más altas autoridades de la institución policial, la justicia por acción y omisión, condecorando a los asesinos de nuestros compañeros y vecinos ejecutados y anonimizados por su origen de clase. Pues bien, que por una especial vez los crímenes de derechos humanos en mi país sean imprescriptibles, que los nombres y rostros de mis compañeros se recuerden y no sean olvidados al jugar por la misma cancha y recibir el sol por la misma avenida que hace 50 años cruzaron. Un aplauso, Camilo, yo te aplaudo por el libro, por el trabajo, por la inmersión total que debe haber sido construirlo. Y bueno, agradecerte, porque me parece que es un material, más allá de la poesía, es un material de rescate, de valoración, de dar nombre, ¿verdad?, a lo que cada vez parece más borroneado en nuestro país, como sin retorno, lamentablemente. Bueno, agradecemos que hayas contado con nuestro espacio para lanzar tu libro. Nos encantaría saber dónde vamos a poder encontrar tu libro y dónde la gente puede adquirirlo, contactarte. Sí, por supuesto, les voy a mandar el link, si me permiten, para compartirlo en la descripción del video. Está en la tienda de Editorial Camelot. Bueno, me habías preguntado cómo llegué a Editorial. ¿Puedo responder eso antes? Sí, por supuesto. Que fue una pregunta que me quedó en el tintero. Sí, bueno, la Editorial Camelot es una editorial española y es de poesía y de narrativa también, pero llegué a ellos, básicamente me empecé a ver cuáles habían sido las obras que habían publicado y les interesó todo el tema, precisamente por lo mismo, poético y político, como se cumplen 50 años del golpe este año, se generó esta sinergia y también una forma de trabajar muy también rigurosa y muy interesante para uno como persona que escribe, digamos, el tema de tener un proceso así de seguido, digamos, de tutelado, de acompañado por la editorial, tal como he tenido la fortuna de hacerlo en otras ocasiones. Así que a mí me parece que es un libro que está bastante bien acabado y está sobre todo hecho con mucho cariño y con mucho respeto, digamos, a la historia. Sobre todo diría eso, un libro que está escrito con mucho respeto y humildad respecto a lo que ocurrió y con la intención de ser una voz para tratar de rescatar eso que está ahí socavado y acallado. Por lo menos intentar hacer algo por eso. No sé si Laura o Bernardo o Jorge quieran hacerle alguna pregunta a Camilo para abrir este espacio al diálogo. A mí me gustaría hacer un breve comentario y al final del comentario una pregunta para Camilo. A mí me parece absolutamente necesario, yo diría, este ejercicio de la memoria, porque sucede que yo era joven, tenía 21 años, Diego, el mes en el que tú estás situando tu poema. Yo estaba preso, estaba en el Estadio Nacional. A mí me tocó ver morir gente ahí, directamente. La vi con mis ojos. Y luego veo que otras generaciones más jóvenes de escritores hacen este esfuerzo de traer al presente hechos que ocurrieron hace medio siglo atrás, ¿no? Además, me parece bastante significativo el lenguaje que usa. Es casi coloquial.
es como hablan los cabros del barrio. Los cabros del lote hablan así, ¿no? Y eso le da también humanidad, les otorga humanidad. Y le encuentro algo parriano, ¿no? Que lo digo positivamente porque yo Parriano siempre creo que Parra siempre fue un irreverente y un irrespetuoso de todo. No como Neruda, que dice, venid a hablar por mi boca, contadme dónde fui castigado porque la piedra no brilló o el fruto no dio a tiempo, pero me trasladó directamente a una canción que cantaba Víctor Jara, de Víctor Jara, el autor, que dice, cuando voy al trabajo pienso en ti, caminando por las calles del barrio, al mirar los rostros tras el vidrio empañado, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, laburando dice, el comienzo de una historia, sin saber el fin. Ahora sabemos el fin. Esa es la gran diferencia. Entonces, más allá del ejercicio de memoria, en el plano, cuando se produce este proceso mágico de traspasar al lenguaje, el lenguaje es una expresión racional de emociones, de cosas que están ocurriendo dentro, muy internamente. ¿Qué significa para ti eso? Eso me gustaría preguntarte. Como poeta, no como historiador, arqueólogo, social o antropólogo de circunstancias ocurridas hace mucho, sino en tu fuero interno, en el momento que tú tienes que trasladar esas emociones a la palabra, convertirlas en palabras. No, bueno, primero que todo, gracias por compartir tu testimonio con nosotros, conmigo. Yo no conocía también tu experiencia y sí, me parece muy cercano lo de Víctor Jara. Voy a buscar la canción porque me parece muy cercana y traté también de buscar ese lenguaje porque precisamente no quería distanciarme tanto. Tampoco creo que uno sea como muy honesto, como convertirse en una especie de uno más. Me parece que no es tan honesto con lo que yo soy, pero sí tratar de acercarme lo que más pudiera a ese registro de decir cómo se habrá hablado en el barrio, cómo se habrá vivido en el barrio, y, y qué es lo que ocurre como a nivel interno. Es como, para mí, como un deseo muy visceral de tratar de transportarme y de hacer memoria a partir de la memoria visual que tengo de todos esos lugares, y de intentar como eh, empaparse plenamente, como emocionalmente de aquello que se vivió, ¿no? Como desde el amor, desde la ingenuidad, desde eh, lo más cotidiano a lo más político, como tratar de no hacer diferencias, yo creo, en ese sentido, como yo creo que también quizás esa puede ser una clave, ¿no? Como tratar de no hacer una diferencia, una jerarquía entre cómo podían ver estos chicos como la política, respecto de cómo se podían enamorar, respecto de cómo podían ver su trabajo, tratar uno también como escritor, como poeta, de no hacer una jerarquía entre ninguna de esas facetas de la vida, ¿no? Como de tratar de llegar como a ese proceso de inmersión, de estar en ese momento, o tratar de acercarse a ese momento en el que estos chicos pueden haber estado pasándolo bien, o estando tristes, o estando preocupados. Eso, sobre todo tratar un ejercicio como de empatía, diría yo, es lo más importante, o lo que por lo menos a mí me pasó. Bueno, como dice Gabriela Mistral, hay que humanizar la humanidad. De alguna manera eso es lo que tú haces a través de tu libro. Yo Bueno, le, Gracias. ¿y yo le Laura? quería, sí, no, le quería preguntar que tiene que ver con un poco lo que contó también, pero si habías tenido testimonio, o algún tipo de testimonio del lugar, digamos. La verdad, ninguno. No, ninguno. Tomé algunas noticias, de hecho me llegó una noticia de una manera cercana, una persona cercana me cuenta lo que había pasado y empiezo a investigar más, y se empieza a ver cada vez más este manto de
de todo lo que estaba como escondido ahí, ¿no? Y lo que lamentablemente quedó sin que se viera, sin que se viera a la vista. Entonces, no, lamentablemente no había conocido otros testimonios, como también te señalaba, lamentablemente nuevamente, San Gregorio no es una población quizás que tenga una connotación en este momento política muy fuerte, porque también hubo mucha entrada de todo lo que fue la droga, de cómo se intentó, digamos, neutralizar toda esta resistencia, y actualmente no tiene este componente. Entonces, ahí está un poquito ese vacío, a cierto punto, que es algo que hay que ir retomando. Cabe destacar, como dijo Bernardo, que fue la primera población que se formó, en el fondo, regulada por un plan social en el gobierno de Alessandro. Claro, la primera vía social, sí, Sí. la granja fue una comuna súper importante, digamos, en la dictadura, en la resistencia, pero claro, estaba este problema de... Yo en el intertanto, no solo como poeta, sino que como ciudadano, intenté hacer un proceso ahí de rescate, de memorial, y fue un poquito infructuoso, por lo menos hasta donde lo intenté llevar con la gente que me trató de apoyar, porque precisamente hay mucha desarticulación en el lugar. Entonces tampoco se concibe como que esto es algo importante o es algo, digamos, como No hay una cercano, pertinencia del proceso. claro, claro, o como algo que en el fondo tiene una relevancia para lo que significa ser de la población hoy, digamos, como 2023. Entonces está un poquito escindido de eso, lamentablemente. Quizás haya que hacer un lanzamiento ahí mismo. Esa, sí, eso ha sido algo súper que tenía muchas ganas de que se concrete, en verdad. Sí. Quizás puede ser una buena iniciativa. Sí, bueno, totalmente. Estamos cerrando el programa, Jorge. Estamos, sí, parece que estamos llegando al fin. A mí me gustaría solamente hacer un pequeño recuerdo muy breve de que en aquella zona, la zona de la granja y donde estaba la población La Bandera, en aquella época, en aquellos años, hubo mucha actividad poblacional, mucha, era significativa, era intensa, al punto de que cuando vino de visita a Chile el pintor Mata, que era una figura mundial, pintó un mural con la DRP, la Brigada Ramón Navarro, precisamente ahí en el paradero 25 de Santa Rosa. El mural todavía existe en ese lugar, en la Casa de la Cultura, que está frente a la población La Bandera. Entonces quizás sería interesante hacer una presentación de tu libro en ese lugar, porque yo creo que es muy simbólico. Eso ha quedado como un recuerdo de la efervescencia popular que había en ese lugar en aquella época. Sí. Eso nomás. Gracias, muchas gracias, Camilo. Y gracias por haber elegido nuestro programa para presentar tu libro, bello libro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, agradecemos a Laura por su presencia y a nuestro querido poeta Bernardo González y a Gabriela Paz, que ha conducido esto muy bien. Eso puedo decir yo. Buenas noches. Yo por mi parte me despido. Muy buenas noches, gracias a todos, de verdad. Un honor, Camilo, y esperamos encontrarnos nuevamente con Laura, con Bernardo. Este espacio queda también extendido para ustedes, para presentar algo, para contarnos en qué están y para hacer un seguimiento de sus obras. Y muchas gracias.